me llevaron a a la que era la Procuraduría, me pasan a una pequeña oficina, me quitan la venda, pero no me quitan la bolsa, y medio veo que hay cuadros de personas. Es una oficina pues normal, había una como que mesa para reuniones. Donde me senté era como un madero hecho silla, y pasó una persona, un doctor, todavía me acuerdo, tenía zapatos cafés. Hay cosas que sí recuerdo muy bien los detalles. Tenía zapatos cafés y así como que nada, así como que me vio las manos y me vio mi pulso cardíaco y nada, está bien, y se fue. Me llevaron a una oficina, había gente en computadoras para las cuales igual era normal ver una persona atada no, ya me habían quitado las vendas, pero con una bolsa de plástico en la cabeza, y me leen la declaración de mi coacusado. Y es correcto, y yo así como que no es correcto, y me dan un zape, así como que es correcto, y pues no sé, digo que sí, así de que ya me había dado color de que estaba ocurriendo, de que era la policía judicial la que me había detenido, no los zetas. Yo veía mucha tele y veía muchos programas gringos, y tenía la tonta idea de que el sistema judicial mexicano era similar al de los gabachos, que igual falla, pero no tiene estas prácticas como algo de cajón. Entonces yo pensaba, es claro que me torturaron, o sea, al menos hubo testigo, la chica esta de enfrente. Algo que no me di cuenta es que el vecino de al lado intentó pelear con uno de los judiciales, pero no, o sea, sí le sacaron el arma y hicieron que se regresara adentro de su casa. Mientras me estaban llevando, mi mamá salió y estaba la vecinita de enfrente, y otra persona igual se percató de lo que estaba pasando, pero pues no salió. De hecho, bueno, hubo varias personas que sí se dieron cuenta, que lo vieron por la ventana, pero no quisieron testificar. Esas fueron las personas que me ayudaron a testificar. Yo tenía, pues, o sea, los signos de haber sido torturada. Entonces pensé, esto se va a caer, diga lo que diga, se va a caer, y solo tengo que aguantar y hacer tiempo hasta que llegue mi familia, hasta que llegue alguien que me busque, y ya me voy a poder ir, porque esto es claramente ilegal. Oh, sorpresa, Alice, estás en México, no estás en el Gabacho, no estás en Estados Unidos. Esto es una práctica sistemática. Y luego me pasan a una pequeña oficina para que ya me tomen mi declaración final. Creo que era el jefe de homicidios, la persona que me toma la declaración. Yo les digo, yo no maté a esta persona, y me dicen, tú lo hiciste, y yo así como que, es que no, yo no la maté, y me quieren hacer declarar. Y bueno, lo podemos hacer de dos formas. Declaras ahorita o te regresamos con estas personas con las que estabas, y quizá no vuelvas. Quizá no vuelvas. O sea, era una amenaza de muerte. Narcofosas, judicial fosas. No quería acabar en una. Y estaba tan ingenuamente segura, Alice estaba tan ingenuamente segura de que todo resultaría como en el sistema judicial gabacho, que iba a ser como en las series, como en las películas. No.
no fue así. De hecho me pareció así como que, no sé, muy gracioso que me preguntaron por qué lo mataste, por odio o por coraje. Y bueno, soy una persona muy letrada y yo así como que odio y coraje es lo mismo. No, espera, fue rencor o coraje. ¿Lo mataste por rencor o coraje? Y yo, rencor y coraje es lo mismo. Pues vamos a poner que lo mataste por odio, rencor y coraje. Pinches changos ignorantes, pero bueno. El sistema penal antiguo era muy diferente al gabacho. Ahorita se supone que es más o menos similar, pero no, siguen habiendo los mismos vicios. Y en el sistema antiguo tu primera declaración es como que la más importante y hay prisión preventiva para todos los delincuentes. Entonces yo pasé 3 años, 3 meses y 27 días en la cárcel porque sí, efectivamente, eso sí es cierto, lo de las películas, que los reos contamos cada día que estamos en prisión. A mí en primera instancia, el juez de primera instancia me da una sentencia condenatoria de 31 años. Son estos razonamientos que no tienen lógica, de que se logró probar que me torturaron, pero dice, ok, no lo tomaremos como prueba su declaración, pero sí como un indicio, porque todo concatena con las demás pruebas. Además, tuve en primera instancia unos abogados muy deficientes, los Rojo, unas personas muy deficientes, muy corruptas, horribles, y no probaron estas cosas que estoy diciendo acá, que el homicidio no fue como me obligaron a decirlo, y estaba todo en el expediente, no hicieron su trabajo. Para segunda instancia, para mi apelación, yo logro probar por el razonamiento lógico y científico que yo no fui, que las declaraciones se contradicen entre sí y se contradicen con la escena del crimen. Entonces, básicamente, yo me saco de la cárcel. Pero, así como Dios, las leyes mexicanas actúan de maneras misteriosas. Entonces, por un tecnicismo, reabrieron mi expediente y me están juzgando otra vez. Podría ir a la cárcel, es la muerte social, entonces de cierta forma este es como mi legado, mi granito de arena para que se acabe la tortura en México, porque sigue habiendo, es algo que es contradictorio con el nuevo sistema penal, pero sigue habiendo, porque son viejas prácticas, son prácticas de antaño, son prácticas sistemáticas, son prácticas culturales, o sea, y es parte de la cultura de la policía actuar así, entonces es muy difícil de erradicar. No lo sé. Ahora ya estoy más involucrada en el caso, ya sé un poquito más de leyes, no soy una abogada, obviamente no soy una abogada, pero sé un poquito más de leyes y sé un poquito más de cómo defenderme. Entonces, hay una oportunidad de que no me vaya tan mal, hay una oportunidad de que sí, que se razone por algún motivo que sí soy culpable, a pesar de que todo indique que no. Entonces dejo esto aquí como prueba de que alguna vez existí, que existió una persona que se llamó Alice, porque
Aparte es algo con lo que lidiamos las personas transgénero, así de que tú no existes. No, sí existo. Mi nombre es Alice, fui víctima de tortura, estuve en la cárcel, logré salir, pero quizá vuelva. Como último mensaje antes de irme por esta vez, porque voy a seguir haciendo unos cuantos videos más antes de partir. Como último mensaje, algo que aprendí en la cárcel, algo que la cárcel me enseñó, fue el valor del tiempo, fue el valor de la libertad, fue el valor de la vida, fue el valor de tomar tus propias decisiones y agarrar la vida por los cuernos. Entonces, o sea, que vivas algo así o no vivas algo así, no tienes la necesidad de vivir algo así. La vida es muy valiosa, el tiempo es muy valioso, la libertad es algo muy valioso. A final de cuentas, nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a pagar las consecuencias de tus actos, sino tú mismo, tú misma. Entonces, vive y haz de tu vida lo que realmente deseas. Yo viví mucho tiempo haciendo cosas que no quería. Y fue hasta en la cárcel que hasta cierto punto obtuve cierta libertad. Y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, no necesitan pasar por eso. Vivan su vida. Sean felices. Aún en la miseria se puede ser feliz. Entonces, sean felices. Créanme, la miseria se puede ser feliz si lo intentas, solo hay que intentarlo. Pueden mandar comentarios, porque para mí todo está muy claro, porque me sucedió a mí, pero igual yo omití algún detalle, algo que para mí estaba muy claro y por lo tanto no lo expliqué o no lo dije, o quizá dije algo y no lo expliqué como para que lo entendieran personas que no han pasado por esto. No lo sé, me es un poquito difícil todavía adaptarme al mundo exterior. Bueno, entonces eso creo que sería todo, cubriría todas las bases. Quiéranse, vivan su vida, sean felices, si quieren, si no quieren, no. Pero pues está más chido estar felices. Aún después de pasar por esto y sufrir las consecuencias, no solo sociales y legales, sino de que lo que está dentro de mí, trata de ser feliz. Yo trato, ustedes traten. De mi parte sería todo por hoy. Todavía quedan algunos videos, entonces suscríbanse antes de que sea mi gran despedida, cuando ya me vaya a otro lugar y no precisamente mejor. Hasta luego.